Buenas noches, compañeros y compañeras, y profesora. Hoy voy a hablarles acerca de la historia del rock y subgéneros del rock y el metal, ¿verdad? Bueno, el rock es un género que con el paso del tiempo fue evolucionando hasta el punto de tener muchos subgéneros, y el metal proviene del rock. El rock nació en los Estados Unidos en la década de los 50. Esto se dio producto de una evolución del rhythm blues de raíces afroamericanas, influenciado por géneros como el jazz y el gospel. Para hablar del metal tenemos que hablar del rock. De esta forma entenderemos cómo fue el proceso y qué causó que se diera esta evolución. Como escribí anteriormente, el rock nació en los 50, pero no fue hasta en los 60 cuando tomó fuerza y se definió como un género musical. Este género llegó al Reino Unido y causó un gran impacto en la escena musical británica. Es justo en este momento cuando el rock and roll, originado en Estados Unidos, derivó en lo que hoy se conoce como rock. Podemos decir que la llegada de este género al Reino Unido impulsó y consolidó el rock en lo que conocemos hoy en día. El rock como movimiento social, protesta y manifestación. El rock es uno de los movimientos culturales más importantes. El rock identificó y representó una ideología que resguardó a los jóvenes en libertad. Este género se convirtió en una vía de expresión y manifestación política. Esta última tomó mucha fuerza en la época de la Guerra Fría, con las protestas de los hippies contra la guerra de Vietnam, con la consigna de la paz. Para esta época el mundo se encontraba en muchos conflictos. En este entonces las letras de las canciones de rock eran muy crudas, y esto en manifestación a la política y la sociedad que se vivía en esos tiempos. Dentro de la música rock hay muchas referencias al enojo o disconformidades. Esto sucede porque, como bien es sabido, a día de hoy siempre hay incidentes que afectan a la sociedad. Cada vez hay más censura y cancelación. Sin embargo, el rock se ha logrado mantener su esencia. Todavía se sigue caracterizando por su sonido fuerte y distinguido, y lo más importante, sigue haciendo énfasis acerca de las injusticias sociales. Algunas características musicales del rock: su estructura. Este género ha mantenido muchas modificaciones, y la estructura no ha quedado exenta de esto. La estructura del rock tiene características determinadas que enmarcan el género como tal. Las canciones de rock en su mayoría de los casos están conformadas por la distribución de estrofas y un estribillo con un ritmo constante. Se basan en versos cortos y van sobre una base de acordes. En algunas ocasiones ocurren solos, por lo general son de guitarra, guitarra eléctrica, ¿verdad? Estos solos pueden ocupar lugar dentro de un coro, estrofa o alguna sección musical. Las temáticas. Las temáticas no pueden faltar en este estilo musical. El objetivo de las temáticas es reflejar las desigualdades sociales, abusos de poder, guerras, críticas sociales y manifestaciones o inconformidades con la política. Conformación de las bandas. Las bandas generalmente están conformadas por 3 instrumentos. Eso claramente ha cambiado con el pasar de los tiempos. Los instrumentos serían bajo, guitarra y batería. Con el pasar del tiempo se agregan más instrumentos. Como dije, ahora hay muchas bandas de rock que cuentan con piano, sección de vientos, violas, y han ido progresando mucho en esa área. La suciedad. Ese es un efecto muy característico del rock desde sus inicios. Sí ha cambiado con el paso del tiempo, pero aún así hay bandas que les gustan ese efecto de mucha distorsión. El efecto de suciedad hace referencia a alternar, ¿verdad?, ondas sonoras de los instrumentos y las entonaciones de los vocalistas, ¿verdad?, esas bochillones que se ven muchas veces. Esta sensación se vio acentuada por una síncopa constante en la que los acentos aparecen en momentos inesperados. Un pulso irregular. En la música del rock el pulso irregular es una constante, una sucesión repetida pulsaciones que logran subdivisiones temporales regulares que ordenan la canción, en el orden de la canción, perdón. Resulta que el rock logró romper una lógica dominante en la música, que es mantener un pulso regular. Ellos pueden empezar una canción a una velocidad y terminan en otra.
Muchas canciones las graban a una velocidad y en el momento de tocar en vivo las tocan a otras velocidades. Es algo muy común en este género. Polifonía instrumental. El rock sigue manteniendo la base rítmica del jazz o del blues. Sin embargo, con el paso del tiempo, el rock aportó la idea polifónica con instrumentos que interactúan e improvisan sobre la melodía. Ahora hablaremos un poco acerca de los subgéneros del rock, que se encuentra el hard rock, rock psicodélico, rock progresivo. Estos son solo unos cuantos, en realidad hay muchos más subgéneros, pero estos son de los que yo quiero hablar. A continuación hablaré acerca del hard rock. Bueno, el hard rock. El hard rock surgió en el Reino Unido a finales de la década de los 60. Las bandas pioneras de este género fueron Black Sabbath y Led Zeppelin. Se podría decir que era una versión más ruda del rock y el blues. Y digo blues porque en este género las bandas solían tocar blues, solo que en versión rock. Se puede decir que sería blues rock, que se presentó al comienzo de este género. Las características de este género es que se encuentra inspirado en el blues. La escala más utilizada es la escala pentatónica, ¿verdad? El rock, hard rock se aparta un poco del blues tradicional al estar raramente restringido a los acordes de primera, cuarta y quinta que prevalecen en la escala de blues, ¿verdad? Alrededor de 12 o 16 compases. Los instrumentos predominantes en este subgénero son la guitarra eléctrica, el bajo y la batería, solo que a partir de este entonces las bandas empezarían a usar dos guitarristas. Uno sería el guitarrista principal y el otro el guitarrista rítmico. Algunas bandas de este género muy famosas podrían ser AC/DC, Motley Crue, Kiss, Aerosmith y Scorpion. El rock psicodélico. Este estilo busca evocar sonoramente y líricamente la experiencia psicodélica usualmente asociada al uso de sustancias psicoactivas como la marihuana o el LSD. No obstante, esta música no se asocia al empleo de dichas sustancias psicoactivas. Para crear este efecto de estado de conciencia usan pedales con muchos efectos. Este género alcanzó su éxito en popularidad entre los años 1667 y los 70. El rock psicodélico de los años 60 ha sido muy influyente en géneros como el rock progresivo, del cual hablaré un poco más adelante. Características del rock psicodélico: melodías modales, las letras esotéricas que describen sueños, visiones o alucinaciones, canciones largas, solos instrumentales muy extensos, presencia de efectos electrónicos como ecos o delays. Algunas bandas de este género podrían ser Pink Floyd, The Beatles y The Doors. Y ahora hablaremos del rock progresivo. El rock progresivo nace del rock psicodélico, que a la vez tiene su origen en la música jazz, blues, ¿verdad? Como hemos estado hablando todo este rato. El rock progresivo surgió en los 60s, a finales de los 60s. El objetivo de este género es expandir las cualidades del rock tradicional, experimentar y crear nuevas maneras de expresión. Este subgénero se desarrolla la música rock en contradicción con su sencillez. Este género toma mucha fuerza en los 70s y 80s. Características del rock progresivo. Este estilo musical se da mucho diferentes formas musicales, abundan las diferentes formas musicales, como puede ser ejemplo la música clásica, claro, adaptada al género. Los músicos que tocan rock progresivo por lo general son músicos educados en música clásica o simplemente salidos de academias musicales. Esto les permitiría improvisar e interpretar canciones con un alto grado de complejidad. Las canciones de rock progresivo tienen un poco más de duración, incluso pueden llegar a haber canciones que duran hasta 20 o más minutos. Este es un estilo musical que experimenta mucho con patrones rítmicos y armónicos con un alto grado de dificultad. Las letras de las canciones son textos llenos de contenido filosófico, místico, fantasioso o incluso hasta religioso. Algunas bandas de este género son Rush, Kansas, Tool, Genesis, incluso Dream Theater. El metal.
El metal, bueno, es considerado una expresión revolucionaria que tuvo un gran impacto y popularidad en los 80s. Este género es fuerte, expresivo, directo y muy controversial. Por desgracia, este género ha sido catalogado de distintas maneras negativas, desde un movimiento peligroso hasta una moda aberrante y satánica. Ok, hay bandas que son satánicas, pero eso lo haremos más adelante. Esto lo decían por sus temáticas oscuras y lo pesada que podían llegar a ser algunas de sus canciones. Sin embargo, la mayoría de los ataques que sufría la comunidad metalera se debían al desencadenamiento de represión y a la no tolerancia hacia el metal, donde por medio de diferentes campañas los gobiernos vinculaban el metal con las drogas o la descomposición social. Fue tanto el caso que en el 2019 una banda noruega llamada Marduk de black metal no pudo ingresar a Guatemala porque básicamente le restringieron los permisos porque un grupo religioso se alzó fuertemente manifestando que ese concierto iba contra la moral y traería desgracias al país. Que se hagan una idea de lo fuerte que fue eso, ¿verdad? En ese entonces, para entender el metal debemos entenderlo como un movimiento, ¿verdad? Así casi parecido a la religión o la política, en el que se manifiesta y se proyecta directamente la insatisfacción social. Por esto, dentro de la cultura metalera, aunque encontramos muchas personas muy intelectuales, pero en su gran mayoría son personas enojadas por las reglas que la sociedad a veces impone y por cómo a veces las personas son manipuladas a través de los medios que cada vez intentan encubrir más los problemas sociales y políticos por medio de entretenimiento que cada vez es más vacío, ignorante, hasta oligofrénico, ¿verdad? El metal ayuda a valer a las personas en su propia libertad, llegando muchas veces a profundizar el verdadero sentido y el valor de la condición de existencia. Algo muy fuerte del metal es la ambientación, ¿verdad? Es un género muy oscuro y muy pesado. Dentro del rock y el metal se encuentran, ¿verdad?, diferentes atmósferas proyectadas por la gran cantidad de géneros y estilos que esta abarca. Estos ambientes muchas veces son completamente opuestos. Por ejemplo, Pink Floyd, que habíamos dicho que era rock psicodélico, melodías muy suaves, poco disonancias. No es lo mismo que poner una banda de metal progresivo como Opeth o Cannibal Corpse, que es caos total. Bueno, al menos Cannibal Corpse es caos total. Es muy caótico, en serio. Estas representaciones muchas veces ayudan, ¿verdad?, las representaciones, las temáticas, a crear inspiración en otras formas de arte. Por ejemplo, en sus portadas ponen imágenes de lo que trata el álbum, ¿verdad? Hay álbumes conceptuales que cuentan una historia y traen pósters y historias. A veces es algo muy tuanis que se pueden encontrar, que ya casi no se ve porque ahora todo es Spotify, todo es muy digital, entonces es muy difícil que usted vaya a comprar un disco, ¿verdad?, con su portada, con las firmas, con la historia de cada canción, con dibujos, calcomanías, todas esas cosas. En los discos del metal eso es muy frecuente, o sea, es parte de la ambientación. Y hablaremos un poco de los subgéneros del metal. En los subgéneros podemos encontrar el heavy metal, el thrash metal, el power metal, black metal, metal industrial, y hay muchos, pero muchos más que, como dije anteriormente, no voy a abarcar todos porque si no aquí no terminamos nunca. Entonces empezaremos hablando del heavy metal. Heavy metal, este género musical está marcado por guitarras muy distorsionadas, ritmos de batería muy acentuados. La estructura del heavy metal es muy similar a la del blues y rock clásico. Se combinan escalas pentatónicas de blues con estructuras clásicas. En los 80s tuvieron su mayor éxito de popularidad, desarrollo musical. A principios de los 80 se produjo un movimiento dentro de Inglaterra llamado Nueva Ola del Heavy Metal británico, liderado por bandas como Iron Maiden, Judas Priest y Damon Head. Esta nueva ola de metal británico se definía por altas y llorosas voces, dos guitarras eléctricas armonizadas y temas relacionados con la rebelión
el satanismo y el ocultismo. A continuación, algunas bandas de este género, como dije, Iron Maiden, Judas Priest, Pantera, Sabaton, Black Sabbath, que también ha sido considerada como una banda de hard rock, pero con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en una banda de metal. El black metal. El black metal es uno de los principales subgéneros, del metal, caracterizado por ser sumamente pesado y oscuro. Este género musical se desarrolló principalmente en Europa. Además, se convirtió en la apropiación cultural más importante en Noruega en el último siglo. Este género ha recibido un sinfín de rechazos debido a su naturaleza violenta. Las letras de este género hablan generalmente sobre satanismo, anticristianismo, violencia, historias nórdicas y historias sobre la naturaleza. Este género se ha desarrollado en distintas generaciones. La primera generación de black metal abarca de 1981 a 1987 y la segunda generación abarca del 87 a 1994. En esta segunda generación el metal se desarrolló casi que completamente en Noruega y esta generación fue la que le dio su identidad a este género. Este género se empezó a utilizar maquillaje blanco y negro fue en esta segunda generación. El motivo del por qué usan ese maquillaje es para tener apariencia como de un cadáver. Las bandas más icónicas de este género son Mayhem, Gorgoroth, Burzum y Carpathian Forest. Algunas características, ¿verdad? Este género abunda el satanismo. Ya algunas bandas lo hacen más por temática. Realmente algunos no son satánicos, simplemente lo hacen por quererse parecer más oscuros. Otros sí lo hacen como un auténtico dogma de fe, que suele ser la esencia de la mayoría de las bandas de black metal, siendo acompañadas normalmente por sentimientos profundamente marcados por el odio, la misantropía, la violencia, la guerra y la sabiduría. Bueno, y para concluir, subgéneros, verá el metal industrial. Y bueno, ya para concluir, hablaré del metal industrial. El metal industrial surge a mediados y finales de los 80s en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Este género tomó más popularidad a finales de los 80s. El metal industrial es como una combinación de heavy metal dado a los sonidos fuertes y a los riffs. La oleada del metal industrial fue tomada sin mucha fuerza en los 90s, pero no fue hasta con el debut de la banda Rammstein y Marilyn Manson que este género se consolidó y llegó a todas partes del mundo. Lo que hace notar a este género son los instrumentos que utilizan para hacer sonidos que ningún otro género lo iguala. O sea, usan muchos sintetizadores, guitarra eléctrica, bajo, batería, secuenciador, usan muchas cajas de ritmos que son como pads electrónicos, ¿verdad? Y básicamente es como mezclar patrones que utilizarían en música electrónica, pero en metal, básicamente. Y esa sería mi exposición. Como dije, a continuación les presentaré algunos grupos, unos pedacitos pequeños de canciones de algunos grupos de rock y metal. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo. Muchas gracias. A continuación se presentarán los videos. A continuación, una muestra de hard rock, una canción de la banda Led Zeppelin. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created below. A continuación, un pequeño video de una banda de metal industrial, la que hablé, la banda Rammstein.
Wahnsinn! Eine schmale Brücke. Die Ufer sind Vernunft und Trieb. Ich steig dir nach, das Sonnenlicht in den Geister. Bueno, el siguiente grupo es Cradle of Filth. Es un grupo de black metal, pero de los pesados. Bueno, todo black metal es pesado en realidad. Como dato curioso, este grupo, el vocalista tiene una voz súper entrenada. De hecho, puede cambiar la voz como 7, por decirlo así, 7 formas distintas. Tiene distintas voces, por decirlo así. Y estudió teatro, entonces todo lo que ven ahí, maquillajes y todas esas cosas, son hechas por él. Es un grupo, sí, es un poco pesado, pero los conciertos de ellos son una loquera completamente. Han venido a Costa Rica en varias ocasiones y es una loquera. Pero bueno, a continuación el grupo Cradle of Filth. Bueno, con esta banda me despido de Dream Theater. Esta es una banda de rock y metal progresivo. Espero les haya gustado mucho la exposición y las bandas que presenté. Y eso sería todo. Me despido con la banda Dream Theater. Muchas gracias.